Bueno, gracias por estar acá y gracias por la organización de todo esto y el habernos permitido solamente prestar el lugar, ¿no? Porque en definitiva todo lo demás estuvo a cargo del equipo de organización y bueno, casi es un lujo, digamos, ¿no? Así que muchas gracias por esto. Yo lo que preparar es un decir, digamos, semi-preparé, ¿no? Los proyectos nunca se terminan, siempre quedan inconclusos. Algunas reflexiones más o menos estructuradas, intentando hacer algunos aportes al debate sobre el proyecto, que en lo poco que he estado he visto que muchas de las cosas que voy a plantear como ejes posibles de discusión se están discutiendo, o sea que refuerza mi inutilidad en este lugar, digamos. Tenía preparado un resumen que Inés, como es una persona organizada, me pidió que escribiera y me obligó, como siempre hace con sus estudiantes. Hice el resumen, pero obviamente, como no me obligó a hacer el texto completo, cosa que es lo que tenés que hacer la próxima vez, digamos, voy a leer el resumen y voy a ir acotando cada tanto lo que se me va ocurriendo, digamos, como manera de aparentar, de tener el texto un poco más completo. Les decía que hay una serie de preocupaciones que son comunes a todos nosotros acerca del proyecto. Y el título de esto es 10 acercamientos a una definición concurrente, partiendo de la noción precisamente de que definir el proyectar, es una tarea afortunadamente imposible, digamos, contradictoria con la propia esencia de la palabra proyecto y su esencia de mutación permanente. Paso a leer, si me permiten, y vamos a ir intercalando algunas cuestiones. Intentar una definición del proyectar puede resultar una tarea imposible si se tiene por objeto no caer en reduccionismos, traicionando así la propia esencia polisémica de la práctica. Una práctica social contexturante, diría Doberti, no sé si lo dijo hoy aquí mismo, en tanto que es estructura y contexto al mismo tiempo, destinada a la prefiguración del entorno humano y por lo tanto asignada por múltiples condicionantes y posibilitantes, situaciones y temporalidades, agentes y producciones que la multiplican en caleidoscopio, requerirá de transitar diversos caminos de acercamiento desde donde otear ese horizonte anhelado que se empecina en alejarse más cada vez que se pretende asirlo. Esta síntesis, como les decía, pretende arrimar a la discusión acerca de proyectar 10 dimensiones o actitudes de exploración que requerirán seguramente de otros esfuerzos de especificación, aquellos que no hice, ordenamiento y articulación para cumplir el objetivo propuesto, felizmente imposible, de concertar, en pocas palabras, una práctica esencialmente abierta. Una primera cosa sobre la que obviamente estamos todos de acuerdo, si no, no estaríamos acá, es que el proyectar es una forma de producción de conocimiento. Se trata aquí de reconocer el estatus epistemológico original de la práctica, en tanto herramienta capaz de anticipar las presencias espaciales en las que se desenvuelven el resto de nuestras prácticas sociales. Y ahí viene lo de contexturante, ¿no? En el concierto de las prácticas sociales, esta es la práctica que define los ámbitos en donde se desarrollan las demás, ¿no? Es una práctica propiciatoria de otras prácticas. No solo como un mero híbrido o combinatoria de la famosa tríada entre ciencia, técnica y arte, sino, como también dijo Doberti, una cuarta posición distintiva con un andamiaje categorial propio. Esta discusión, que medianamente tenemos claro todos y todas las que estamos aquí,
es, en definitiva, una discusión de poder al interior de todos los organismos científicos de los cuales nosotros participamos, ¿no? Y es una pelea que tenemos que seguir dando, convencidos profundamente de esta diferencia sustancial, de que requiere el proyecto un lugar específico dentro de la investigación, que no es el lugar de la ciencia, que no es el lugar del arte y que no es el lugar de la técnica. Hemos durante mucho tiempo intentando simular ser otros para pasar inadvertidos, ¿no? Nos hemos disfrazado de científicos y hablamos de hipótesis, nos hemos disfrazado de cientistas sociales y se nos perdió el lápiz en el camino, o el mouse, para ser más contemporáneo con algunos de los presentes, no conmigo, digamos. Entonces, seguir bregando por esta especificidad del proyecto es una tarea, me atrevería a decir, como decía recién Anita Valderrama, brutalmente militante. Había unas imágenes que ilustraban esto, pero no tenían demasiado que ver, así que pasamos. Segunda cuestión. El proyectar como transformador del real. Acá dejamos a Doberti y nos sumergimos en los decires de don Jorge Serquís, interpretándolo un poco, aprovechando que no está y entonces se deja interpretar. La creación como producción que violenta en los términos de sacar algo de su situación habitual, lo preexistente, para versionarlo, manipularlo, recrearlo desde ese material de partida en la consecución de nuevos objetivos y significaciones. Lo que pasa por el proyecto nunca queda igual. Lo real, si me permiten incursionar en una filosofía barata, es entonces ya no lo que está dado, una condición estable, sino una construcción, una potencialidad mutable. El proyecto es lo que ha cambiado nuestra noción de realidad. La realidad no es algo a lo que hay que adecuarse, sino la realidad es algo que se construye, si se quiere, con un exceso de voluntarismo de mi parte. Una discusión que estaba recién presente en la ponencia de las amigas santafesinas, digo amigas, las conocí hoy, pero bueno, viste, queda bien, podemos, está todo bien, me permiten, bien. Esto del proyectar como hacer y pensar a la vez. Acá me cuelgo de otro, que no está ahí, digamos, porque después se dedicó a otras cosas, que es Norberto Chávez. Entender esto ya tantas veces dicho del proyectar como un hacer pensando y un pensar haciendo, rehuyendo la aislación de lo que este personaje llamó academicismos estériles y pragmatismos tóxicos. El academicismo estéril es esa reflexión permanente sobre la nada misma, digamos, inconducente. Y el pragmatismo tóxico es aquel que cualquier colectivo lo deja bien, dicen en mi pueblo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar que no tenemos teoría y práctica? Que teoría y práctica están fundidas, que son una misma cosa, que el dibujo nos devuelve categorías teóricas que nadie le pidió y juega con nosotros, digamos, ¿no? Un saber que se construye y valida en la propia producción, así como una producción que expresa y resume ese saber. Palabra y concreción son lo mismo. Obviamente estaba Dieste ahí, clarísimo ejemplo de esto. Los otros no tienen nada que ver, pero había que poner una foto, digamos. Cuarto, el proyectar como invención, ¿no? Acá le vamos a robar a otro amigo de la casa, a Arnoldo Ripken.
Recién también se hablaba del partido, y podríamos hablar de otras concepciones también que han regido el deber ser del proyecto. Y Aldo lo remitía esto a una discusión filosófica entre métodos de invención y métodos de composición, ¿no? La composición es combinar lo dado. Y entonces el proyecto pierde sustancia porque no transforma. A lo sumo vuelve a presentar lo sistemático de una manera distinta, pero lo confirma. La invención es la capacidad de, con esos materiales, manipularlos y hacer algo distinto que antes no existía. Si bien podemos distinguir en la historicidad del proyectar métodos de doctrina y métodos de invención, preferimos asumir que las ideas en proyecto son, cito, singularidades espaciales que emergen de la realidad palpable de cada situación, de componentes concretos, abonando el método o prefiriendo el método de invención. En esta facultad existe una materia que se llama materialización de proyectos, como si el proyecto fuera algo que no tuviera materialidad, pura abstracción, y que después habría que vestirla de materiales, ¿no? Esto es tener una idea prefijada, el partí, voy a hacer un cubo. ¿De qué? ¿De madera o de hormigón? No me importa, después veo. ¿Pero es lo mismo habitar un cubo de madera que un cubo de hormigón? No, no es lo mismo. Y no estoy haciendo acá una discusión entre proyectistas y tecnólogos, que es otra desgracia. Estoy hablando de algo bien distinto, digamos. Bien. Don Mario Roberto, que no merece tanto homenaje, pero lo homenajeamos igual. El proyectar como recreador cultural. Ahora está de moda los ponerlos entre paréntesis, como reurbanización, recreador. En la dialéctica temporal que establece el proyecto entre materiales de preexistencia y proyección de nuevos sentidos, el proyectar es generador de cultura identitaria. Estamos haciendo una traducción medio extraña de Claudio Caveri. En tanto producción de nuevos significados apoyados inevitablemente en los antiguos. La cadena de significación cultural amalgama así con el proyecto herencias y potencias. El proyecto es la resolución de una tensión temporal entre lo que somos y lo que queremos ser, entre la continuidad y la ruptura. Y estas cosas no son opuestas, y solo el proyecto puede manejar el vértigo de que estas dos cosas no son opuestas. No estoy, quiero aclararlo, llamando a volver al estudio tipológico de lo preexistente para acomodarlo un poco a lo nuevo. No, estoy diciendo que inevitablemente, como constructores de significado, los significados son convenciones sociales, no surgen de la nada, y por lo tanto tienen que tener alguna apoyatura en lo preexistente, aunque más no sea para subvertirlo. Entonces, si la realidad era algo no dado, la cultura menos aún, ¿no? El proyecto es el motor de la cultura. Si no nos la creemos nosotros, ¿quién? ¿Qué hay acá de viejo y qué hay acá de nuevo? Todo. El proyectar como yuxtaposición de órdenes. En su desarrollo, la práctica maneja un orden temporal, puede ir de lo más borroso a lo más nítido ganando especificidad, o por el contrario, partir de una componente para llegar a la totalidad.
aunque esto sea menos frecuente en nuestras escuelas. Maneja un orden conceptual, define categorías de espacio, y un orden estructural en tanto productor de normas, justificaciones y sentidos, vuelvo a Doberti, que conjugados en una matriz compleja resultan en un producido. Los proyectistas debieran ser todos argentinos. Perdón, latinoamericanos, hagamos un hueco. Solo nosotros tenemos la posibilidad de manejar estos vientos absolutamente cambiantes y estas movidas de piso permanentes en las que nos movemos, ¿no? Estos atraviesamientos constantes por solicitaciones impensadas y por cambios de rumbo. Ese ejercicio que casi naturalmente, no sé si para bien o para mal, creo que para mal, hemos adquirido, nos da la posibilidad de manejar varias hipótesis contrarias al mismo tiempo y de todos estos órdenes yuxtapuestos obtener un posible resultado. El proyectar es también un discurso. La historicidad de la práctica reconoce en su desarrollo la sucesión, por solo atender al siglo pasado y el tiempo transcurrido del presente, de diversos intentos de síntesis ideológicas capaces de explicitar posicionamientos. No siempre el proyecto significó lo mismo, no siempre tenía los mismos objetivos. Moderno, posmoderno, apropiado, mediático, posmediático, son algunos de los adjetivos que intentan diferenciar estos cuerpos de doctrina. Vivimos un tiempo bastante especial donde todos estos cuerpos de doctrina han perdido incluso su historicidad, digamos. Se nos plantean todos como material disponible contemporáneo, ¿no? Donde podemos echar mano a una obra clásica, a una obra moderna o a una obra aún no construida, ¿no? Los proyectos incluso son material de proyecto. El tema es cómo manipular esos lenguajes siendo conscientes, como también se pedía acá, lo más difícil, siendo conscientes de los procesos. El proyectar es un constituyente de nociones de espacialidad. El proyectar constituye el espacio. En su propia apelación a herramientas gráficas y discursivas, el proyectar alude con cada una de ellas el manejo apropiado de diversas nociones de espacialidad. La maqueta nos da una espacialidad de objetos, la perspectiva una espacialidad de contextos situados, las axonométricas una espacialidad de configuraciones materiales, las plantas, cortes y vistas una espacialidad de organización de disposiciones, la promenade o la cámara de video nos dan una espacialidad dinámica y las abstracciones de los discursos nos dan una espacialidad de conceptos. Todo esto refuerza una vez más los múltiples sentidos que deben ser articulados. Si todo es tan complejo, si todo es tan diverso, si son siempre tan múltiples las variables y tensiones a atender, el proyecto de estrategia o el proyecto como estrategia, aunque sea un lugar tan visitado y a veces tan mal visitado, acude nuevamente en nuestra ayuda. Si el proyecto debe contemplar la satisfacción de múltiples tensiones físicas, sociales, productivas, temporales, del propio proyecto, etc., con una actitud de deseo en generación de una potencia transformadora, el concepto clásico de estrategia, aquel que, con perdón de la palabra, viene del arte militar, como visión capaz de articular un universo complejo en la consecución de un objetivo, así como su asociado de táctica, como acción concreta en relación directa con esta visión, puede resultar especialmente útil para entender nuestra herramienta productiva. Por último, pero no para cerrar, sino para salir corriendo rápido de acá. El
el proyectar como empoderamiento. Palabra que tiene sus bondades y sus maldades, digamos, pero que por ahora todavía no vino ningún cientista social con una mejor, así que la vamos a seguir usando. Si estas estrategias de proyecto están destinadas por definición a subvertir, a cambiar el orden de lo dado, modificar el orden preestablecido, el proyectar se convierte en una herramienta indispensable en el empoderamiento de los sectores populares en su búsqueda de justicia espacial, incidiendo protagónicamente en el contexto socioproductivo, recuperando la capacidad de construcción utópica, aquella que pretendió la mejor modernidad en que se constituyó definitivamente como práctica, pero esta vez todos más grandes y avisados de las múltiples complejidades y acechanzas que un mal desempeño de estos discursos conlleva. No hay posibilidad de transformación sin proyecto, y entonces el proyecto necesariamente está ligado a aquellos sectores que no tienen más remedio que solicitar una transformación. Esta enumeración no pretende, como ya se ha advertido, agotar las dimensiones definitorias del proyectar, sino por el contrario, proponer algunos puntos de partida en propuesta de revisión y multiplicación. En definitiva, de cualquier cosa se puede sacar un proyecto, incluso de un buen logo. Muchas gracias.